capítulo 1, vamos a leer del verso 4 al verso 6. Quiero compartir con usted algo importante en esta noche y quisiera, con la ayuda del Señor, poder participar y que podamos juntos poder recibir esta palabra del Señor. Cuando usted tenga Efesios capítulo 1, verso 4, sería importante, mi amado, que lo pudiéramos abrir y que podamos predicar un poquito acerca de esto. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y a todas las hermanas que nos sintonizan a través de la página del internet en www.ebenecervillanueva.hn. Ahí estamos, hermano, transmitiendo en vivo a través de la televisión en un canal 24 horas al día y a través de dos radios, la Radio de Cristo y La Buena Nueva. Allí hay dos radios, hermanos, en las cuales usted puede las 24 horas del día poder tener en su casa sin anuncios, hermanos, solo programación variada, palabra del Señor, ministración, consejos y todo lo que sea necesario para que la edificación de su casa. Así que es importante que podamos siempre apoyar el trabajo que se está desarrollando en el ministerio, mi amado, a través de el internet, que nos facilita el poder entrar. Ahora la tecnología, mi amado, está al alcance de todos. Yo creo que estamos llegando a los tiempos donde todo se facilita, y una de las cosas que hemos facilitado es, hermano, tener programación del internet en sus casas. No consume mucho internet, se lo garantizamos. Si usted quiere ver la programación de la televisión, sí, desde luego va a comer un poquito el consumo del internet, pero los planes habitacionales ahora, hermanos, son muy cómodos, y pídale ahí a su promotor del internet que le quite cable y que le dé más internet. Usted negocia con ellos y le quitan canales, pero le dan más internet para que usted pueda tener las 24 horas del día, mi amado hermano, ahí la programación de nuestra iglesia. Esos son elementos importantes que queremos siempre cultivar en la mente y en el corazón de cada uno de los que asistimos a nuestra iglesia. Efesios capítulo 1, verso 4, dice la palabra del Señor. Yo quiero llevarlo, mi amado, a un pensamiento y a ver unas cosas importantes que están aquí en este pasaje de la Escritura. Y dice Efesios capítulo 1, verso 4. Honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo, y su palabra dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este es, mi amado, los pasajes de la Escritura que quiero trabajar con usted en esta noche, y con la ayuda del Señor quiero llevarlo, mi amado, a que usted y yo podamos tener una mente más amplia acerca de lo que somos nosotros como cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de los que estamos en este lugar somos muchos miembros, pero estos muchos miembros somos al final lo que es el cuerpo de Cristo. Eso somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Entonces, quiero llevarlo a usted a los elementos de la formación eterna del cuerpo de Cristo. Es decir, en este pasaje de la Escritura
de Efesios capítulo 1, del verso 4 al verso 6, podemos nosotros estudiar los elementos, mi amado, que de la formación eterna del cuerpo de Cristo. Entonces, quiero dedicarme estos minutos para poderle hablar mi amado, y yo quiero, tal vez los hermanos me ayudan ahí. Tenemos los elementos de la formación eterna del cuerpo, y aquí en estos versículos, mi amado, se encuentra la revelación del plan eterno de Dios para formar la iglesia. Es decir, en esos versículos revelan, mi amado, la parte pasada del plan eterno de Dios para formar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces ahí encontramos, hermano, están 7 elementos. Definitivamente no me va a dar la oportunidad de explicárselos todos, pero sí puedo exponerle, mi amado, los 7 elementos por los cuales se revela el plan eterno de Dios para formar la iglesia. Entonces hay 7 elementos, y el número 1 es, mi amado, el método. Es decir, el método que Dios utilizó, que fue la elección. ¿Por qué Dios, mi amado, elige? ¿Por qué hace una elección? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué objetivo tiene Dios para podernos elegir a nosotros como parte, hermano, de ese cuerpo? Somos nosotros los elegidos. El número 3, hermano, es el tiempo. ¿Cuándo nos eligieron? Y el tiempo es el tiempo pasado. Número 4, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué, mi amado hermano, el Señor nos elige? ¿Cuál es el propósito? Para poder elegirnos, para poder llamarnos a esta situación. Entonces, el propósito, mi amado hermano, es la santidad. Ahora, ¿cuál es el motivo? El motivo es que mueve a Dios a elegirnos, que mueve a Dios tomar un tiempo pasado, mi amado, para poder formar su iglesia. Es el amor lo que mueve a Dios a hacer todo esto, es el amor. Y ahora, ¿cuál es el resultado de todo eso? El resultado, mi amado, es la adopción como hijos. Y por último, ¿cuál es la meta? ¿Por qué Dios decide formar un cuerpo? ¿Por qué Dios decide elegir? ¿Por qué Dios tiene un propósito? Entonces, hermano, la gloria. Entonces, imagínense, en esos 3 versículos se encuentra encerrado el plan eterno de Dios para formar su iglesia. Y ahí están esos 7 elementos, hermano, que quisiera, con la ayuda del Señor, por lo menos enseñarle unos 3 en esta noche, para que usted pueda llevarse una revelación. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Porque cada uno de los que hoy, mi amado, formamos la iglesia, formamos parte del plan eterno de Dios. Hay un plan, mi amado, hay una formación eterna. Nosotros fuimos formados por un propósito establecido por Dios. No es ninguna casualidad de que nosotros, los que hoy, mi amado, y los que no pudieron venir, y los que nos están escuchando a través de la radio y nos están viendo a través de la televisión, se puedan dar cuenta de que hay, mi amado, un plan eterno. Entonces, yo quiero, con la ayuda del Señor, esto es en sí todo lo que usted mira en esos 3 versículos de la Biblia. Ahora, entonces vamos imagínense todo lo que podemos encontrar en la Biblia. Es, hermano, tan rica en revelación, y yo quiero llevarlo entonces, con la ayuda del Señor, al método. Vamos a ver entonces Efesios capítulo 1, verso 4. Yo quiero que lo pueda leer. Entonces, mire, Efesios capítulo 1, verso 4 dice: según nos escogió en Él. Entonces quiere decir, hermano, que el método para formar el plan eterno es
la elección. Entonces hay una elección. Usted fue elegido. Cada uno de los que estamos en este lugar, mi amado hermano, fuimos elegidos, fuimos seleccionados, fuimos seleccionados. Entonces, fíjese que me voy a detener en esto porque en el método que Dios utiliza para poder formar el cuerpo de Cristo, hubo una elección. No se tomó así por así a las personas. No, se eligieron. Se eligieron. Hubo un método. Y el método que Dios utiliza es la elección. Y fíjense que en la Biblia habla de 3 tipos de elección. La Biblia nos habla de 3 tipos de elección. La primera, mi amado hermano, es una elección teocrática que Dios hace. Es una elección que Dios toma. Dios dice, esto lo voy a hacer. Hay una segunda, que es una clase, que es una elección vocacional. Y una tercera, mi amado hermano, que es la elección para salvación. Entonces, tenemos 3 tipos de elecciones. La primera, como le decía, mi amado hermano, es la elección teocrática. Y eso lo puedo ver, mi amado, cuando Dios elige al pueblo de Israel para ser su pueblo escogido. Entonces, esa es una elección teocrática. Dios lo recibe. Entonces, porque, acompáñenme, quiero que lo vayamos viendo a través de la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 7, verso 6, dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, aquí nos damos cuenta de la primera elección. La elección, mi amado, teocrática. Porque Dios dice, tú eres un pueblo escogido. Tú eres un pueblo especial. Más que todos los pueblos sobre la tierra, usted es un pueblo especial. Todos los que estamos aquí, hermano, somos personas especiales para Dios. Entonces, esta es la elección teocrática, la que Dios realizó para el pueblo de Israel. Es una elección que no tenía que ver con la salvación personal. No, Dios escogió a un pueblo, a una nación. Entonces, quiere decir, mi amado, que esta fue la elección de un pueblo. No todos los que descienden de Israel son israelitas. No, eso lo explica el apóstol Pablo. Ni por ser descendiente de Abraham, todos son hijos. Eso lo dice Romanos capítulo 9, verso 6. Cuando yo veo la palabra del Señor, en Romanos 9, 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y dice el verso 7, mi amado, ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, fíjese que esto me llama la atención porque veo entonces que la descendencia racial de Abraham como padre del pueblo hebreo no equivalía a una descendencia espiritual de él como padre de los creyentes, sino que yo veo, hermano, que nosotros fuimos elegidos, pero nuestra elección es, hermano, para salvación. Entonces, la segunda elección que yo veo es la de la elección vocacional. Es decir, mi amado, por ejemplo, cuando Dios escoge al pueblo de Israel, a su pueblo, con una elección teocrática, mi amado, veo yo que cuando Él está escogiendo a todo el pueblo de Israel, dentro de los del pueblo de Israel habían, mi amado, diferentes tribus. Y entonces, por ejemplo, dentro del pueblo de Israel estaba la tribu de Leví. Y entonces dijo Dios, estos van a ser sacerdotes.
Mi amado, habían otros que eran los que servían en la construcción del templo. Entonces dijo Dios, estos van a edificar mi templo. Entonces quiere decir que Dios elige, mi amado hermano, de acuerdo a la vocación que cada uno de nosotros pueda tener. Entonces, por ejemplo, el Señor llamó a la tribu de Leví para que fuesen sacerdotes, pero esto no constituyó una garantía de salvación para los levitas. Mi amado, si usted lee las Escrituras, usted se dará cuenta que también dentro de ellos muchos se desviaron, muchos hermanos cometieron errores y entonces tuvieron que pagar por sus errores. Entonces, por ejemplo, el Señor Jesús llamó a 12, es una elección vocacional, pero de esos 12, hermano, para que fuesen apóstoles, pero solo 11 de ellos lograron el objetivo, porque uno de ellos se perdió. Usted conoce, Judas, hermano, se perdió. Después veo que Pablo llegó a Cristo debido a la elección de Dios para salvación. Mi amado, Dios lo escogió de una manera que fuere apóstol especial para los gentiles. Entonces quiere decir que también hay una elección vocacional, hay una elección por la vocación que cada uno de nosotros puede tener como hijo de Dios. Entonces fíjense que eso me marca entonces que hay una elección teocrática, que eso la hace Dios, una elección vocacional, según lo que yo veo en la Biblia, y el tercer tipo de elección es para salvación, mi amado. Esta es la elección que nosotros tenemos ahora, porque la palabra del Señor dice en Juan capítulo 6, verso 44, si usted me acompaña a este texto, nos damos cuenta que esa es la elección, mi amado, para salvación, porque dice Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces quiere decir que hay una elección para salvación. Nadie puede ser salvo si no viene a Cristo. La manera de poder ser salvo, mi amado hermano, es cuando uno cree en su corazón y cuando uno confiesa con sus labios que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Entonces, el tercer tipo de elección es para salvación, mi amado. Ahora, quiere decir que fíjense que cuando yo veo esta palabra en Juan capítulo 6, verso 44, me llama la atención, mi amado, porque en Juan 6, 44 yo quiero que usted vea algo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces me llamó atención esa palabra y yo quiero que usted la subraye. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y fíjense que esa palabra trajere es la palabra número 1670 según la concordancia Strong, y esa palabra es la palabra helkuo. Y la palabra helkuo, mi amado, alude a la idea de una fuerza irresistible. Es decir, que hay una fuerza irresistible para, por ejemplo, mi amado, por ejemplo, cuando alguien se siente atraído por la comida, por ejemplo. Cuando alguien, mi amado, no puede con su sentido del olfato escuchar, oler, perdón, un olor a comida, mi amado, se siente atraído a la comida. Entonces, eso es lo que, mi amado, habla esa palabra trajere, algo, una fuerza extraordinaria que lo hace a uno llegar, mi amado, a eso que uno quiere tener. Entonces, por ejemplo, fíjese que, no sé si usted ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, los automóviles, hermano, los mandan a unos grandes predios, y ahí entonces vienen y llevan aquel montón de carros, hermano, y entonces para poderlos mover usan unas grandes grúas con imanes que agarran, se ponen sobre el automóvil y actúa el imán y ligerito, hermano, agarran el carro y lo pueden trasladar a cualquier lado. Entonces, algo así, esa
esa fuerza magnética tremenda que atrae todo lo que es metal, mi amado, que está cerca. Entonces, así es como dice la palabra del Señor. Pero, por ejemplo, hay metales que no son atraídos por ese imán. Por ejemplo, el aluminio, la plata y el acero inoxidable. Entonces, de esa misma manera, mi amado, mira, ahí está la palabra helkuo, que es arrastrar, atraer, sacar, traer. Entonces, de esa misma manera similar, es la voluntad de la elección de Dios, que nos atrae de una manera irresistible, hermano, hacia quienes Él ha predeterminado amar, a quien Él ha predeterminado perdonar, y al mismo tiempo, mi amado, que de alguna manera protege. Entonces, así es. Por eso dice esa palabra atraer. Por eso cuando yo leo Juan 6:44, me llamaba la atención esto, mi amado, porque dice: ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo trajere. Entonces quiere decir que nuestro Padre Celestial, hermano, nos atrae de una manera irresistible, porque Él nos predeterminó amar, Él predeterminó perdonarnos, y Él quiere que estemos cerca de Él. Pero como ese imán que está ahí en esos talleres, hermano, donde hay automóviles, hay piezas de aluminio. Entonces hay gente que no es atraída por Dios. Hay gente, hermano, que no puede ser, si usted quiere, irresistible. Se resisten a Dios. Entonces, desde toda la eternidad, dice mi amado hermano Efesios 1:4, yo quiero que usted lo vea, porque me llamó la atención cómo es que nosotros somos atraídos por Dios. Hermano, Dios nos quiere tener a su lado, pero muchas veces nos convertimos en aluminio, nos convertimos en cobre. Entonces, por más que Dios quiera, hermano, tener su presencia, estar en la iglesia, la presencia del Señor, hermano, hay gente que como que nada, pues no pasó nada, más bien le pega sueño, más bien está criticando ahí, hermano, y haciendo otras cosas. Entonces son cobre, son aluminio, son acero inoxidable. Pero los que realmente son atraídos por Dios, hermano, dicen: síguenos hablando, Señor, síguenos formando, síguenos llenando. Entonces yo espero, mi amado, que esa atracción sea positiva para nosotros, para con Dios. Entonces dice: según nos escogió en Él, es decir, mi amado, en Él antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que desde toda la eternidad, antes de la fundación del mundo, y por ende de manera por completo, independientemente de cualquier mérito que nosotros o cualquier virtud que nosotros pudiéramos tener, Dios nos escogió en Él. No sé si me doy a entender en esto, hermano, porque yo estoy dándole los 7 elementos de la formación del cuerpo de Cristo que Dios nos explica en Efesios 1:4. Mi amado, es decir, usted y yo estamos aquí en este lugar no por nuestros méritos, no por nuestras virtudes, no por, hermano, por lo que nos portamos bien. No. Eso se dio porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, mire qué importante esto, porque estoy hablando de los elementos que Dios utilizó para formar este cuerpo, para formar esta iglesia. Entonces, quiere decir, mi amado, que dice la Biblia, y si nos vamos un poquito atrás, en Efesios capítulo 1, verso 3, yo quiero que miremos el contexto de lo que le estoy hablando, porque Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mi amado, usted no necesita que lo bendiga. Usted ya es bendecido, mi amado hermano. Usted ya es una persona que fue bendito, que nos bendijo, dijo la palabra, con toda bendición espiritual. Mi amado, ¿y eso dónde ocurrió? Es porque usted viene de iglesia.
o porque usted se congrega, porque usted es parte de la oficialidad de la iglesia, o porque usted está integrado. No, 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 mi amado, es porque dice la Biblia que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces aquí solo venimos a recibir lo que ya nos dieron, hermano. Aquí no venimos a pedir para que nos den. Aquí venimos a decirle: Señor, yo quiero recibir tu bendición. Entonces, quiere decir que por esa elección, cuando nos vamos a Efesios 1:4, mi amado, cuando usted lee conmigo, dice que nos escogió por esa elección soberana de Dios, mi amado. Entonces nos pusieron en una unión eterna con Cristo. Nos pusieron en una unión eterna con Cristo, pero dice la palabra del Señor, mi amado, que eso sucedió antes de la fundación del mundo. Yo no sé si usted dice amén, hermano, o me estoy dando a entender yo en esta noche. Pero lo que le quiero tratar de exponer en esta noche, mi amado, es que somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, mi amado, somos el pueblo escogido por Dios, pero fue una elección soberana de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que cada uno de los que estuviéramos en este lugar, mi amado, estemos en una unión eterna con Cristo. Pero eso sucedió en la eternidad, mi amado, pasada. Imagínense qué hermoso. Entonces, quiere decir, mi amado, fíjese que entonces el hombre no quiere entender esta bendición. Mucha gente de allá afuera, mi amado, la gente que está todavía en el mundo, la gente que no es libre en el sentido imaginario de muchas personas, mi amado, las personas tienen su voluntad propia, mi amado. Y entonces vemos que la gente no quiere recibir, no quiere recibir esto que Dios ha dado, y Dios lo tiene para todos. Entonces, aparte de Dios, hermano, la voluntad del hombre es cautiva del pecado. Por eso es que el hombre no puede recibir esta revelación, porque el hombre que está allá afuera en el mundo, mi amado, es cautivo del pecado. Pero él, de todas maneras, hermano, Dios, aunque el hombre esté cautivo en el pecado, entonces Dios siempre sigue escogiendo, mi amado, porque Dios ha hecho posible esa elección. Dios dijo: este es el que me va a servir, este es el que yo voy a utilizar, este es el que va a realizar la obra que quiero que realice. Entonces muchas veces nosotros, hermano, nos limitamos y no queremos hacer lo que ya está establecido por Dios, porque dice su palabra que Él nos escogió para andar en buenas obras. Para eso nos escogieron. Ahora, entonces, quiere decir, mi amado, que la Biblia dice, mi amado, usted lo sabe, ese pasaje de la Escritura, usted se lo sabe de memoria, Juan 3:16, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, mi amado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces quiere decir, mi amado, que solamente lo que a nosotros nos compete es activar nuestra fe, es de creer por qué Dios estableció un cuerpo aquí en la tierra. Entonces, mi amado, y todo aquel que vive, dice la Biblia, y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces yo tengo que creer eso. Yo tengo que creer sobre todas las cosas, hermano, lo que Dios nos ha permitido tener. Ahora, yo quiero avanzar un poquito, mi amado. Quiero llamarlo porque fíjese que cuando yo veo eso, hermano, yo quiero que usted lea conmigo Romanos 8:29. Y Romanos 8:29, mire que esto lo hemos explicado, y dice la Biblia. Quiero que usted vaya amarrando todo lo que yo le voy diciendo, porque estoy hablando ahorita del primer tip, del primer el método, la elección. Entonces dice la Biblia: porque a los que antes conoció,
mi amado, porque a los que antes conoció, es que están tocando, hermano, la alarma. Tienen un control y lo están tocando, por eso es que está sonando la alarma. Si me ayuda, Ever, ahí, porfa. Aquí me está sonando el teléfono. O que me ayude Julio. Julio la puede desactivar ahí. Gloria al Señor. Alguien está traveseando, por eso que no les queríamos dar un control, hermano, porque iban a estar traveseando. Ok, después de esta brutal interrupción, yo quiero llevarlos a Romanos 8:29. Y Romanos 8:29 dice, hermano, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces quiere decir, mi amado, que mire qué importante esto. Es decir, la Biblia, mi amado, Julio, es que siguen tocándola, hermano, aquí la están activando. Entonces, mejor ténganme y me la está desactivando de aquí. Hay que quitarles el control, hermano. Ahí la clave, ahí usted ya la sabe. Entonces, hermano, Dios santo, voy a avanzar porque me descontrolaron, hermano. Bueno, ahí usted perdóneme, pero le voy a decir que es que tenemos un sistema de alarma. Y cuando tenemos un controlito, y el controlito es bien sensible, cuando lo tocan, lo activan y cuando hay algún movimiento, como hay sensores, y cuando alguien se mueve, entonces la alarma se activa. Para los que saben eso van a entender. Bueno, Romanos 8:29 dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, de que fuimos conocidos, fuimos predeterminados, predestinados, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces cada uno de nosotros fuimos escogidos, hermano, hay una elección, pero la elección que nos están pidiendo, que nos hizo Dios, es para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, usted y yo, mi amado hermano, nos eligieron. Hubo un proceso de elección, pero Dios no se equivoca, hermano. Dios no se va a equivocar. Dios no va a permitir y no se va a equivocar. Lo que pasa es que el hombre, como tiene una mente, mi amado, que no comprende su elección, entonces toma en poco esa elección. Pero a mí me eligieron para ser conforme a la imagen de su Hijo. O sea que usted y yo, mi amado hermano, deberíamos de parecernos al Señor Jesús. Para eso nos escogieron. Para eso, mi amado hermano, Dios se tomó el tiempo de elegirlo a usted y a elegirme a mí. Para que seamos, porque estamos hablando, mi amado hermano, de nos escogió. Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, mire lo que dice Romanos 9:11, por si acaso le queda algún tipo de duda. En Romanos 9:11 dice la Biblia, mire lo que dice: pues aún no habían nacido. Mi amado, imagínense desde dónde nos escogieron, dice la Biblia, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por lo que Él llama. Hermano, usted no se está dando cuenta de lo que usted es, hermano. Mi amado, usted es una persona que, imagínese, que ni aún había nacido. Y ya Dios había dicho: yo lo voy a utilizar. Va a ser un instrumento que yo voy a utilizar. Pero mire que la elección no es para que sea pasajera. No, dice la Biblia, para que permanezca. Mi amado, si esta es la lucha que el diablo nos quiere quitar, este es el problema, mi amado, que el enemigo no quiere que se cumpla el plan eterno de Dios. ¿Por qué hay personas que no pueden permanecer? ¿Por qué hay personas, mi amado, que están un día que, Dios santo, miran ángeles, ven visiones, hermano, y todo, y después no quieren saber nada de Dios?
¿Por qué será? Porque ese es el problema. El problema es, hermano, permanecer. Porque el propósito de Dios es que usted y yo permanezcamos. Hermano, Dios está con esa irresistible, hermano, situación de que usted esté cerca de Él. Pero entonces Dios pone su espíritu, mi amado. Entonces imagínense el imán, ¿verdad? Y entonces el imán va a coger todo aquello que sea metal, hermano. Y todo el que sea metal se va a pegar. Pero ese imán no jala cobre. Ese imán no jala aluminio. Hermano, entonces quiere decir que el Señor Jesús, mi amado, dice algo, presenta esto de la elección en Juan capítulo 6, verso 37. Entonces mire lo que dice Juan 6, 37, porque Dios santo, solo uno le puedo explicar, hermano. Y en Juan 6, 37 dice: todo lo que el Padre me da, oiga bien lo que dice el Señor Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, hermano, quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros estemos en una comunión permanente con Él, porque Él quiere atraernos. Él quiere que estemos ahí, hermano, como un solo. Pero la elección soberana de Dios y el ejercicio de responsabilidad por parte del hombre en su elección voluntaria de Jesucristo parecen verdades opuestas e irreconciliables. Hermano, el hombre no quiere nada con Dios. El hombre no quiere orar, el hombre no quiere estudiar, hermano, el hombre no quiere dedicar un tiempo al Señor. No quiere nada, no quiere, mi amado, no quiere esa situación. Entonces quiere decir, entonces por eso es que se mira como un hecho contradictorio, se mira como, hermano, como situaciones divergentes. Porque lo que Dios quiere es atraernos, que nosotros estemos ahí, hermano, en comunicación con Él, pero el hombre lo rechaza. El hombre mira, mi amado, ve la gloria, ve todo lo que Dios hace, pero el hombre se hace insensible. El hombre, mi amado, se hace, no quiere percibir la presencia del Señor, porque no se siente atraído por Dios. Ahora, por eso es que tantos cristianos, mi amado, que hay mucha gente que está, hermano, tratando de llegar, llega a la iglesia, sabe que Dios lo está llamando, pero en eso se separa, en eso viene, entonces pasan, mi amado, con buenas intenciones, pero son incapaces de llegar a una conclusión. ¿Sabe por qué? Porque el problema no se puede resolver con nuestra mente, mi amado. Entonces el hombre, lo que pasa es que no puede razonar, no puede vivir en el Espíritu. Y entonces, yo no sé si usted escuchó la palabra profética, pero la palabra profética decía, ¿sabes qué? Tienes que renovar tu mente. Tienes que dar, porque yo tengo para ti, pero tienes que renovar tu mente. Entonces, mi amado, quiere decir, yo quiero llevarlo, voy a avanzar un poquito, mi amado. Por ejemplo, Isaías 45:5. Yo quiero que lo vea rápidamente, el tiempo me avanzó. Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Le estaba diciendo Dios, hermano, al pueblo de Israel, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz, creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, hermano, quiere decir que entonces, mi amado, Dios nos escogió a nosotros, mi amado, por una sencilla razón: por su amor soberano que tiene para nosotros. Porque Dios nos amó. Dios nos amó. Entonces, mi amado, entonces fíjense que yo veo que nosotros fuimos escogidos. A mí me deja ver la palabra del Señor que también el Señor Jesús, también, hermano, como hijo de Dios, nos ama.
Y dice la Biblia, primera de Pedro 2:6. Mire lo que dice primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, este pasaje de la escritura me habla que Cristo también fue escogido, porque dice que he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida. Mi amado, entonces, imagínense entonces, los apóstoles fueron elegidos. La Biblia lo dice, hermano, que ellos fueron elegidos. Quiere decir que todos nosotros, hermano, fuimos escogidos, y fuimos escogidos para vida eterna. Entonces, yo quiero avanzar un poquito, mi amado. Voy a avanzar un poquito, bastante acá, y me voy a ir al segundo punto. Me voy a ir al segundo punto: el objeto. Entonces ya vimos el primer punto, que es, hermano, el método, la elección. Fue desde antes de la fundación del mundo. Hermano, todos han sido escogidos: el pueblo de Israel, los apóstoles, hermano, todos los hombres de Dios fueron escogidos. Nosotros fuimos escogidos. Pero ahora el segundo punto es el objeto. ¿Por qué Dios, mi amado, por qué Dios quiere formar un cuerpo? Entonces, el objeto dice en Efesios 1:4: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces quiere decir, mi amado, que según nos escogió. El objeto de la elección no son todos. Hermano, la elección no es para todos. La elección es para aquellos a quienes Dios escogió. ¿Y quiénes fueron los que Dios escogió? Dios escogió, mi amado, lo que dice la palabra del Señor: Dios escogió a los santos y a los fieles en Cristo Jesús. Si no, léalo conmigo, Efesios 1:1. A eso fue que Dios escogió, porque en Efesios 1:1 está, mi amado, antes, para podernos explicar a quién fue escogido, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Entonces quiere decir que ¿cuál es el objeto, mi amado? El objeto es los elegidos, que somos nosotros. Pero hay una condición: los fieles en Cristo Jesús. Entonces, hermano, hay que permanecer fiel. Por eso cuando leíamos en la elección, decía que teníamos que permanecer. Entonces, hermano, a nosotros nos escogieron para ser fieles en Cristo Jesús. Ahora, quiere decir, mi amado, que aquellos que son elegidos por Dios son los que han declarado, hermano, que han sido declarados santos antes de la fundación del mundo, y quienes se han identificado con su Hijo Jesucristo a través de la fe. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros, las personas, hermano, que vamos a permanecer fiel a pesar de las circunstancias que puedan venir en nuestra vida, a pesar de las adversidades que puedan venir. Mi amado, nosotros tenemos que saber que tenemos que permanecer fieles en Cristo Jesús, porque esa es la vocación, eso es lo que Dios nos ha puesto. Entonces, ser cristiano es haber sido escogido para Dios, hermano, para ser su hijo y heredar todas las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso, ese es el objeto, esa es la razón por las cuales nos escogieron. Ahora, vamos al tercer punto: el tiempo. El tiempo ya lo explicó, mi amado. Efesios 1:4, ahí mismo está. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces vemos ahí el tiempo. ¿Cuándo fue el tiempo? El pasado eterno. Mi amado, a nosotros nos escogieron, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Yo estoy cincelándole esto en su corazón. Entonces ya vimos el método, cómo fue la elección. Ya vimos, hermano, el objeto, que somos nosotros los elegidos para permanecer en Cristo Jesús. Y el tiempo fue antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de la creación, mi amado, antes de la creación fuimos predestinados por Dios para, de una manera soberana, para nosotros poder estar congregándonos el día de hoy acá, hermano. Pero nos escogieron para ser fieles. Nos escogieron, mi amado hermano, Él designó la iglesia. Hermano, Él decidió
realizar el cuerpo de Cristo. ¿Sabe para qué? Para una esperanza, mi amado. Y primero de Pedro 1:20 lo dice. Yo quiero que usted lo vea. Primera de Pedro, capítulo 1:20 dice: ya destinado, mire lo que dice, primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces quiere decir que nosotros, hermanos, estamos en este lugar. Nosotros fuimos designados para salvación por ese mismo plan, en ese mismo momento. Entonces, en esa eternidad pasada, hermano, ahí nos eligieron, ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿sabe qué, mi amado? No tenemos opción. Por más, entonces yo veo el ejemplo claro en la Biblia, el hijo pródigo. Mi amado, el hijo pródigo fue a gastar su herencia, el hijo pródigo fue a revolcarse en el mundo, pero regresó a casa. Mi amado, ¿sabe por qué regresó? Porque era hijo, porque era escogido, porque es parte del cuerpo de Cristo. Mi amado, para eso, entonces quiere decir que entonces nuestra herencia en el reino de Dios fue determinada también, porque dice la Biblia, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ya nos escogieron, pero la Biblia dice en Mateo 25:34, yo quiero que lo lea, porque Mateo 25:34 dice, mi amado, algo que me llama la atención. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No sé si logra captar esto, hermano. Quiere decir que como ya fuimos preparados, ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, entonces nuestra herencia también ya está, hermano, determinada. Nosotros vamos a estar en el cielo, hermano. Eso dice la Biblia. Yo no sé si usted lo dice con alegría y lo recibe, pero dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo. Mi amado, entonces quiere decir que desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, a mí me escogieron. ¿Para qué me escogieron? Para, hermano, hubo una elección, hubo un método de la elección. El objetivo éramos nosotros, los que reconozcamos, los que decidamos recibir esa bendición. Mi amado, ¿cuál es el tiempo? Fue la eternidad pasada. Entonces, quiere decir, mi amado, que ya pertenecíamos a Dios. Mi amado, por eso el Señor Jesús dijo: miren, es necesario que yo me vaya, porque yo tengo que irles a preparar morada. Mi amado, entonces tenemos una morada allá en el cielo. Entonces seremos suyos. Después de que el tiempo deje de existir, mi amado hermano, nosotros vamos a estar en una eternidad con Dios. Eso es lo que la Biblia nos está prometiendo. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, nuestros nombres, mi amado, le quiero decir, su nombre y mi nombre está escrito allá en el libro de la vida. Eso dice la Biblia. Entonces pregúntele al hermano que está a la par suya: mi amado hermano, ¿está escrito su nombre allá en el libro de la vida? Dígale. ¿Ya le apuntaron su nombre, mi amado? ¿Ya le apuntaron su nombre allá en el libro de la vida? Porque allá van a pasar lista. Y se recuerda de aquel corito, mi amado: cuando allá se pase lista, yo contento, yo responderé. Mi amado hermano, esa es la que la palabra del Señor dice. Entonces, ¿sabe por qué? Porque ya nos escogieron. Ahora, le voy a decir el número 4. Entonces, el propósito. Entonces, ¿por qué cada uno de los que estamos en este lugar? ¿Por qué todos los que estamos en este lugar, mi amado, nos llamaron? ¿Por qué somos parte, mi amado, de ese plan de ser el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? ¿Para qué nos dijeron eso? ¿Para qué Dios se tomó el tiempo, mi amado hermano, de elegirnos? ¿Para qué Dios nos eligió? ¿Por qué Dios dijo desde el tiempo pasado? ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito. Hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Mi amado, la santidad. Mire lo que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué?
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hermano, aquí encontramos el cuarto punto. Fuimos, hermano, escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mi amado, eso significa que Dios nos escogió para que fuéramos, hermano, santos, sin mancha. Entonces, ¿sabe qué? Cuando uno se va a esa palabra, hermano, cuando se va a ese original, uno lo que mira ahí es que nos escogió para carecer de defecto. Para eso Dios nos escogió, mi amado, porque entonces tenemos una lucha interna en nuestro diario vivir, porque, hermano, estamos llenos de defectos. Envidia, celo, rencilla, hermano, maledicencias, todo lo que queramos. Pero a nosotros ya nos escogieron para estar sin mancha. Mi amado, lo que pasa es que no lo hemos creído. Entonces, ¿sabe qué? Entonces quiere decir que Dios nos ha dado su propia naturaleza sin mancha y sin contaminación. Entonces yo tengo que decirle: Señor Jesús, si tú me escogiste, si tú me elegiste, si tú tienes un propósito para con mi vida, Señor, ¿sabes qué? Completa la obra que tú ya comenzaste en mí. Saca todo lo que está dentro de mí que no te agrada. Señor, comienza a limpiar mi vestidura. Padre de la gloria, yo lo creo, porque, mi amado hermano, ¿sabe qué? Dios nos ha dado su naturaleza, pero nosotros no lo creemos. Entonces, mira, ¿sabe qué, mi amado? Cuando yo veo, es obvio, mi amado, cuando yo leo Efesios 5:27, acompáñeme, 5:27 de Efesios, y en Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para eso nos escogieron, hermano. Ese es el propósito, mi amado. Ese es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Que Dios quiere, mi amado, que cada uno de nosotros seamos sin mancha y sin arruga. Ese es el propósito, la santidad. Ahora, fíjense que es obvio que cuando el apóstol Pablo está hablando aquí en Efesios 5:27, mi amado, está hablando acerca de nuestra posición. Óigame bien, porque dice: nosotros somos el cuerpo de Cristo. Yo me voy a tener un poquito acá. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos lo que le he estado hablando ahorita. Pero mire lo que dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es, hermano, nuestra posición. El apóstol Pablo está hablando acerca de nuestra posición y no de nuestra práctica, porque en la práctica somos completamente diferentes a eso. En nuestra práctica, hermanos, somos completamente diferentes. Sabemos que en nuestra vida estamos lejos de la norma de santidad. Hermano, debemos de aceptar que estamos lejos de la norma, mi amado hermano, lejos de estar libres de toda mancha. Siempre hay cosas dentro de nosotros que necesitan ser cambiadas, pero la palabra del Señor, mi amado, dice en Colosenses 2:10, y mire lo hermoso que es el Señor, cómo el Señor nos conoce. Y en Colosenses capítulo 2, verso 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces quiere decir, mi amado, todo lo que Dios es, nosotros lo llegamos a hacer a través del Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, entonces, hermano, nuestra vida es diferente. Por eso es que la salvación es segura. Mi amado, tenemos la justicia perfecta de Cristo. Mire, nuestra práctica puede fallar, mi amado, y de hecho lo hace, pero nuestra posición nunca puede fallar,
porque es exactamente la misma, mi amado hermano, es la misma posición, que es sin mancha y santa delante de Dios a través de Cristo. Entonces hay alguien que está intercediendo por nosotros. ¿Por qué cree usted que estamos aquí todavía, mi amado hermano? Porque allá está nuestro Señor Jesucristo intercediendo. Allá está nuestro Señor Jesucristo diciéndole: Padre, yo pagué por él, Señor, mi Dios, no le tomes en cuenta estas situaciones. Allá está intercediendo el Señor Jesús por nosotros, porque su palabra dice que aunque nosotros permanezcamos infiel, Él permanece fiel. Entonces aquí no es porque usted, hermano, usted y yo somos los ultra de aquí, de la ciudad de Villanueva. No, mi amado, si fallamos, nuestra práctica es contraria a lo que la palabra del Señor dice, mi amado. Entonces, además, fuimos escogidos para estar sin mancha y sin arruga. Número 5, yo con esta termino. El motivo. ¿Cuál fue el motivo? Los hermanos de alabanza pueden subir, ya el tiempo me avanzó. ¿Cuál es el motivo, hermano? ¿Por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué, mi amado? ¿Por qué nos eligieron? ¿Por qué el propósito? Entonces hay un motivo, y el motivo se llama amor. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, esto es el motivo. Nosotros estamos aquí porque Dios nos ama. Nosotros estamos aquí, hermano, porque Dios nos elige, hermano, nos eligió a causa de su amor. Es su amor el que nos hace estar en este lugar, hermano. Es su amor, es su misericordia. Entonces, ¿sabe? Yo quiero que lo vea. El amor, mi amado, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Dice ahí, mire, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, ¿sabe qué? Vuelvo a la carga con Deuteronomio 7:8. Es la misma historia, hermano. El pueblo de Israel, Deuteronomio 7:8 dice: sino por cuanto Jehová os amó. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, hermano, es la misma historia. Dios nos sacó del mundo, nos sacó con su poder, nos sacó con su misericordia, mi amado hermano, con ese amor que Él nos tiene. ¿Sabe para qué? Para que nosotros seamos santos, para que nosotros podamos ser sensibles a su presencia, para que nosotros podamos decirle: Señor, yo no puedo hacer nada, el único que puede hacer las cosas eres tú, Señor. Entonces, ¿sabe qué, mi amado hermano? Nadie tiene mayor amor que este. Y el Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Él murió, mi amado, por cada uno de nosotros. Entonces, en el supremo acto divino de amor, Dios determinó antes de la fundación de la tierra que Él daría a su Hijo unigénito para salvarnos. Efesios 2:4 dice, y con esto cierro. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia soy salvo. Entonces, hermano, Él nos amó y nos seguirá amando por toda la eternidad, según el puro afecto de su voluntad. Usted ya me escuchó 55 minutos, hermano, y yo quiero tomarme unos minutitos para poder ministrar la palabra del Señor. Yo quiero, en el nombre del Señor Jesús, que me regale unos minutitos nada más. Quiero dedicar, hermano, este tiempo para poder hacer una invitación. No me puedo ir, hermano, no me puedo ir de este lugar. No puedo dejar de predicar, no puedo terminar este mensaje, sino antes haber hecho un llamado de la salvación. Hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita entregar su vida al Señor Jesús. Hubiera tan solo alguna persona, mi amado hermano, en medio de nosotros que necesita entregar su vida al Señor Jesús. Si hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita
entregar su vida al Señor Jesús, yo quisiera, hermano, que se pusiera en pie. Queremos orar, queremos bendecir su vida. Si tan solo hubiera una persona que ha entendido el plan, que ha entendido, mi amado, el objetivo por el cual fue llamado, por el cual usted fue escogido. Hubo una elección en su vida. Y hubo un método. El método fue la elección. Había un objetivo, era usted. El objetivo es usted. El tiempo no es ahora. El tiempo fue en la eternidad pasada. El propósito es que usted y yo estemos en santidad. Y el motivo es, ¿por qué hicieron todo esto? Por amor, por el entrañable amor que nos tiene Dios a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, ¿hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita entregar su vida al Señor Jesús? Si hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita entregar su vida al Señor Jesús, yo lo invito que se ponga en pie. Queremos orar, queremos bendecir su vida, queremos, mi amado hermano, que usted haga confesión de fe en esta noche. Si tan solo hubiera alguna persona, si hubiera tan solo alguna persona que quiere recibir al Señor Jesús, que entiende que hay una elección, que usted ha sido un elegido y que hoy solo viene a confirmar lo que Dios ya estableció en tiempos pasados. O tal vez hubiera alguna persona en un segundo llamado, tal vez ya conoces del Señor Jesús, pero por esas situaciones de la vida te habías apartado, te habías alejado de su presencia. Y hoy quisieras reconciliarte. Si hoy quisieras reconciliarte con el Señor Jesús, si hubiera tan solo alguna persona que conociendo del Señor te habías alejado de su presencia, pero hoy has regresado a casa como un pródigo o una pródiga, y quisieras decirle al Señor: aquí estoy, Señor, he entendido el amor por el cual tú me has mantenido hasta ahora con vida. Señor, sé que el propósito es estar en santidad. Dios te bendiga, qué bueno es el Señor. Si hubiera tan solo alguna persona, mi amado hermano, si hubiera alguna persona más que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, que si quiera reconciliarse con el Señor Jesús, esta es una buena noche para poder decirle: Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Si hubiera tan solo alguna persona más que necesita reconciliarse con el Señor Jesús, si hubiera tan solo alguna persona más que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, le vamos a rogar que se ponga en pie. Vamos a orar. Ahí va a llegar un hermano, ahí va a llegar una hermana para poder orar, para poder hacer una oración de fe, para que se opere el milagro del nuevo nacimiento en su vida. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Si todos somos de casa, si ya todos hemos recibido al Señor Jesús, yo quisiera que usted pudiera meditar la palabra, que usted le pudiera decir: Señor, ahora he entendido el plan eterno de Dios para que yo fuera parte de la iglesia. Señor, sé que ahora soy parte de la iglesia porque hubo un método. El método fue la elección. Gracias, Señor, por haberme escogido. Gracias, Señor, que desde antes de la fundación del mundo, antes de que yo naciera, Señor, tú ya me habías escogido. Señor, porque había un objetivo. El objetivo es que yo te pueda alabar, que yo te pueda glorificar, que yo te pueda exaltar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, el propósito. Sé que todo esto, Señor, tiene un propósito. Y el propósito es que yo ande en paz y en santidad. El propósito es, Señor, que yo ande sin mancha, que ande sin arruga, porque todavía hay cosas dentro de mí que necesitan ser cambiadas. Pero es tu Santo Espíritu, dígale: Señor, es tu Santo Espíritu el que va a actuar, el que va a quitar toda grosura, todo pensamiento. Ahora lo ponemos cautivo, Señor, a la obediencia en Cristo Jesús. Toda situación adversa, todo aquello, Padre, que nos quiera quitar la bendición de poder permanecer en tu camino, de poder permanecer buscando tu rostro y de querer permanecer, Señor, todo aquello que nos quiera quitar tu bendición,
En el nombre de Jesús, ahora lo reprendemos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Todo esto tiene un motivo, Señor, y es el amor que tú me tienes. Gracias, Señor, por amarme. Gracias, Padre de la gloria, por amarme tanto, por amarme, Señor, y por mantenerme firme. En el nombre poderoso de Jesús, el resultado es que yo soy tu hijo. El resultado de esta elección, Señor, es que me adoptaste como hijo. Y la meta, Padre, la meta es la gloria. La meta es que yo voy a estar en una eternidad contigo. En el nombre poderoso de Jesús, ahora nos vamos a poner de pie y vamos a cantar ahora, para que Dios pueda bendecirnos y que Dios pueda hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Levante su voz y dígale: Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por todo lo bueno que tú haces con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, no salga de la presencia, mi amado, y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu bendición, Señor. Y su gloria se extendió en todo lugar, Señor, y no hay manera de hablar y de cantarte, Jesús. Bendito sea, Padre nuestro, que nos bendijo con toda su bendición, nos hizo santos, puros y limpios, para adorarte y salvarte, Jesús. Bendito sea, Padre nuestro, que nos bendijo con toda su bendición, nos hizo santos, puros y limpios, para adorarte y servirte, Jesús. En amor, Señor, nos escogiste, nos adoptaste como hijos para ti, y su gloria se extendió en todo lugar, Señor, y no hay manera de hablar para servirte, Jesús. Bendito sea, Padre nuestro, que nos bendijo con toda su bendición, nos hizo santos, puros y limpios, para adorarte y servirte, Jesús. Bendito sea, Padre nuestro, que nos bendijo con toda su bendición, nos hizo santos, puros y limpios, para adorarte y servirte, Jesús. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Tú eres la razón de la vida, el misterio de la vida que nosotros tenemos en esta tierra, en todo este planeta, Padre, en todo lo que respira. Señor, está encerrado en un solo nombre, y ese nombre es el tuyo, Padre Celestial, y el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien nos amó y nos salvó.
Tú eres la esencia de la vida y has repartido vida en cada uno de nosotros, Señor. Y en ese misterio encerrado en ti, y un día lo descubriremos y te veremos cara a cara y sabremos, Señor, cómo fuimos conocidos, y te miraremos a ti porque tú te mostrarás a nosotros, porque nos escogiste antes de la fundación del mundo, y entonces, y solo entonces, veremos tu gloria tal y como lo es. Gracias, Padre Celestial, porque en esta tierra, en este cuerpo, en esta carne y huesos de pecado, nos has perdonado, nos has redimido del pecado y de la muerte, y nos has, Señor, conocido, nos has llamado, nos has justificado, nos has santificado y nos has glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Y podemos preguntar como el salmista en Salmos 117, y dice: ¿con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Con qué te pagaremos tantos favores, Señor? Y el salmista responde, y nosotros respondemos hoy, Señor: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Esta es la razón de nuestra vida, Señor: tomar esa salvación, creer en esa salvación que nos diste en Cristo, e invocar tu nombre de ahora y para siempre. Enséñanos, Señor, a proclamar tu nombre cada día en nuestras vidas, y no a avergonzarnos del Evangelio nunca, porque es poder de Dios para salvación en el nombre de Jesús a todo aquel que cree. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos de amor nos encomendamos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.